Si vamos bien, es decir, si no saltamos las clases que van a ser impartidas los días lunes en horario de clase. El horario de clase en realidad es a partir de las 16:00, pero obviamente a las 16:00 en punto van a recibir el ID y la contraseña para que yo los pueda admitir. Lo único que sí les ruego, por favor, es que no sea en cuentagotas, mejor si es en forma masiva. De esa manera, a las 16:30 comenzamos. Una vez empecemos, no admito más a nadie. Entonces, la persona que no puede ser admitida, obviamente va a quedar ausente. La materia es una materia bastante extensa y como toda física, realmente no es un cerro a escalar, sino una pequeña montaña, pero obviamente ustedes ya tienen experiencia en las materias básicas, esta es de tercer semestre, y espero que no tengan dificultad en poderla entender y en poderla, luego de las evaluaciones, poder vencerla. Empezaremos entonces la clase de hoy repitiendo el tema que ya habíamos dado, del cual les he pasado también los apuntes. Les he pasado un apunte de un libro clásico de física que se llama Stifler. Y así sucesivamente, dado que la biblioteca no va a estar abierta, entonces a medida que se están dando los temas, yo me comprometo con ustedes a pasar por lo menos la mención de un libro, la verdad, para que ustedes puedan eh, eh, reforzar los conocimientos y aparte de las instructivas de que se dan en cada uno de la exposición de los temas. Si a ustedes les interesa en las clases posteriores grabar la clase, obviamente no tengo ningún problema, es solamente darle clic que permite grabar y de esa manera entonces yo quedarían ustedes con la posibilidad de grabar la clase. Eso lo permite el Zoom en forma gratuita. Nuevamente le doy la bienvenida y empezaremos con el desarrollo ya del tema de la materia. Lo que vamos a ver ahora es carga eléctrica. En primera instancia vamos a ver el concepto de carga eléctrica, qué significa la carga eléctrica, quién la genera, quién la produce, cuántos tipos de carga eléctrica existen, para luego, una vez ya desarrollado ese concepto, poder eh, poder ir, ya desarrollando el concepto de la ley de Coulomb. Bien, o sea que inicialmente veremos el concepto de carga eléctrica, luego, una vez ya evacuado el concepto de carga eléctrica, veremos el concepto de ley de Coulomb. La ley de Coulomb me permite obtener particularidades que presentan las cargas eléctricas y me permite, en otras palabras, obtener las fuerzas de origen eléctrico o las fuerzas de interacción eléctrica que se generan entre cargas, entre dos o más cargas. Bien, eso es lo que vamos a desarrollar hoy día. En realidad, hace muchísimos años ya, digamos, 1500 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya los griegos ya tenían el concepto de que algunas partículas eh, desarrollaban entre sí fuerzas de atracción, o si no fuerzas de repulsión, sin que ellas lograsen tener un contacto físico. De ahí surgió la idea de que se podría introducir un concepto fundamental que es el concepto de carga eléctrica. Si nosotros, como ustedes observan en la diapositiva, tiene una barra de caucho o de goma colgada de unos hilos de plástico y esa barra verde que es de caucho la frotan con un paño, se toman el trabajo, vuelvo a repetir, la barra de caucho, frotarla con un paño y por otra parte toman una barra de vidrio como la roja y la frotan, en vez de con paño, la frotan con seda. Y acercan ambos cuerpos, la barra de caucho y la barra de vidrio,
Entonces van a notar que ellas tratan de acercarse entre sí. Es como si se amaran, como si generaran fuerza de atracción. De esa manera, entonces, si yo acerco la barra de vidrio respecto a la barra de verde de caucho, o sea, la roja respecto a la verde, entonces la verde se acercará y girará acercándose, ¿no es verdad? Porque está generando fuerza de atracción. Vuelvo a repetir el concepto, estamos viendo el concepto de carga eléctrica. Para eso vamos a hacer una analogía. Vamos a hacer un experimento. Agarro una barra de caucho, la cuelgo sobre los hilos lila o morado, la froto con un paño. Por otra parte, agarro una barra de vidrio, la froto con seda y si ambas generan fuerza de atracción, es decir, tratan de hacerse entre sí, se generaría eh, eh, eso, ese fundamento elemental de la física. De esa manera, si por otra parte yo froto una barra de caucho, la froto y también agarro cercanamente a la barra de caucho que está colgada de los hilos morados, otra barra de caucho y ambos cuerpos, ambas barras, las froto con un paño, entonces voy a notar que ellas no se aman, no se quieren, tratan de alejarse entre sí. Vaya, 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 El micrófono, chicos. Por favor, el micrófono, porque así no se puede desarrollar la clase. Yo no puedo silenciar el micrófono ahorita. Entonces, voy a repetir, entonces, si agarro una barra de caucho que está colgada del techo por un par de hilos, color lila o morado, y agarro otra barra del mismo material, es decir, caucho, y ambas las froto con un paño, entonces voy a notar en el instante de que ellas tratan de alejarse entre sí. No se quieren, generarían fuerzas de repulsión. De esa manera, entonces, puedo introducir un concepto importantísimo, y ese concepto importantísimo se conoce con lo mismo acá. Agarro una barra de caucho y la froto con paño, agarro una barra de vidrio, la froto con seda, y ellas se acercan entre sí, es decir, que generan fuerza de atracción. Eso quiere decir, en consecuencia, de que cada una de ellas tiene una propiedad fundamental de la física. Adquiere carga eléctrica. La barra de caucho que yo he frotado con el paño adquirirá una carga eléctrica negativa. La barra de seda que yo he frotado con el vidrio generará, o sea, quedará con remanente de una carga positiva. En otras palabras, si lo decimos, el caucho frotado con el paño quedará con una carga negativa, cargado negativamente. Y el vidrio frotado con la seda genera, o sea, sobre él se transfieren cargas positivas. Y si notamos, los acercamos, ellos se atraen entre sí, tratan de pegarse entre sí, generando fuerza de atracción. F' y F, donde si F es la acción, cumpliendo la tercera ley de Newton, F' es la reacción de F. Observen ustedes que ambas fuerzas son colineales, tienen exactamente la misma dirección. Están sobre una misma línea, por eso se llaman dos fuerzas que están sobre una línea, reciben el nombre de colineales. Y luego de eso, hago otra prueba. La barra de caucho que la he frotado con el paso anterior, quedarán cargadas negativamente y se generan fuerzas de repulsión entre ambas. Saca una conclusión importante. Los cuerpos cargados eléctricamente generan entre sí fuerzas, ya sea de atracción o de repulsión, de acuerdo a la carga que ellos posean. Existen entonces dos tipos de carga. Es una apreciación o una imposición arbitraria. Al cuerpo que fue frotado con el paño, el caucho, le inventaron físicos que él había quedado con carga negativa. Y el cuerpo
el vidrio que fue frotado con la seda, los físicos dijeron nada, arbitrariamente que él había quedado, él poseería una carga positiva. Bien, existen dos tipos de carga entonces. Una carga que la llamamos positiva, la del vidrio, y otra carga la llamamos negativa, la del caucho. Bien, esa es la parte fundamental que hay que entender, chicos, que existen, la naturaleza solo nos brinda dos tipos de carga. Una carga que arbitrariamente le dieron el nombre o la catalogaron como positiva, y otra carga que arbitrariamente la consideraron negativa. Si nosotros observamos, enfrento dos cuerpos, en este caso el cuerpo rojo que está a la izquierda y el cuerpo rojo que está a la derecha, y ambos tienen cargas positivas, inmediatamente entre ellos generarán fuerzas de repulsión. Lo propio sería este caso con los cuerpos verdes. Los cuerpos verdes, ambos, el de la izquierda y el de la derecha, tienen cargas negativas. Entonces, inmediatamente se van a generar fuerzas también de repulsión. En el caso que yo enfrente un cuerpo cargado positivamente, como en este caso el rojo, con otro cuerpo cargado negativamente, como en este caso el verde, ambos generarán fuerzas de atracción. Sacamos la siguiente conclusión. Cargas del mismo signo, como por ejemplo esta con esta otra, que son positivas, se repelen entre sí, generan fuerzas de repulsión. Cargas del mismo signo, como en este caso, ambos cuerpos, el de la izquierda y el de la derecha, estarían cargados negativamente, también generan fuerzas de repulsión. Pero cuerpos cargados con cargas distintas entre sí, como una carga positiva y cargas negativas, van a generar fuerzas de atracción. Podemos afirmar lo siguiente: cuerpos cargados con cargas similares se repelen entre sí. Cuerpos cargados con cargas de distintos signos se atraen entre sí. Se repelen entre sí los cuerpos, los cargados positivamente, o si no, los cargados negativamente, porque generan fuerza de origen eléctrico. Es una fuerza de acción a distancia, porque los cuerpos están cercanos entre sí, pero no existe ninguna conexión física entre ellos. Y por otra parte, son fuerzas colineales. La línea de acción de cada una de las fuerzas están sobre la misma línea, por eso se conocen como fuerzas colineales. Y una de ellas es la acción y la otra es la reacción a la acción. ¿Quién es esta fuerza? Esta que estoy indicando con el puntero. Esta fuerza es la fuerza que el cuerpo de acá genera sobre el cuerpo de la derecha. ¿De acuerdo? Quiere decir que el cuerpo de la izquierda, que está cargado positivamente, si cercano a él hay un cuerpo también cargado positivamente, el cuerpo de la izquierda generará una fuerza sobre el cuerpo de la derecha, en este caso de repulsión. Lo mismo, el cuerpo de la derecha generará sobre el cuerpo, dado que está cargado positivamente el cuerpo de la derecha, generará sobre el cuerpo de la izquierda una fuerza de acción a distancia que tratará de alejarlo del cuerpo de la derecha. Esta fuerza es la fuerza de origen eléctrico que el cuerpo de la derecha ha generado sobre el cuerpo de la izquierda. Bien, en resumen, dos tipos de carga, positiva, negativa. Cargas del mismo signo se repelen entre sí. Cuerpos cargados con cargas de distintos signos se atraen entre sí. De esa manera quedaría bien definido el concepto de carga.
Cargas similares de igual signo se repelen entre sí. Cargas distintas de distintos signos se atraen entre sí. Las fuerzas de atracción y de repulsión son fuerzas de origen eléctrico. Fuerzas se llaman fuerzas de interacción. ¿Y quién produce las fuerzas? ¿Y de dónde salen las cargas? Obviamente producen las cargas cuando están cercanos entre sí y no poseen carga, no existen entre ellos fuerzas de origen eléctrico. ¿Y de dónde salen las cargas? Las cargas salen del concepto de la representación y la definición del átomo. Ustedes bien saben, y eso lo han visto en química, que el átomo está compuesto de un núcleo, y en ese núcleo existen partículas positivas y partículas neutras. Las partículas positivas se conocen con el nombre de protones. Las partículas neutras reciben el nombre de neutrones. Y orbitando, según la teoría de Niels Bohr, alrededor del núcleo están partículas muy, pero muy pequeñas, cargadas negativamente. Están más o menos, si es que el núcleo nadie ha visto un átomo hasta ahora, pero si es que el núcleo pudiese medir su radio, cada uno de los electrones o el electrón más cercano estaría más o menos como unas 10.000 veces alejado, una distancia tal como 10.000 veces alejada, ¿verdad? Desde el núcleo hasta el electrón, 10.000 veces el radio del núcleo. Quiere decir que el núcleo del átomo prácticamente es la parte del átomo que concentra la mayor cantidad de masa. Y los electrones están lejísimos, muy pero muy alejados del núcleo. Volviendo a repetir, el átomo estaría formado por el núcleo. El núcleo estaría formado por partículas cargadas positivamente llamadas protones y unidas a otras partículas cargadas sin carga llamadas neutrones. Y orbitando muy pero muy alejado del núcleo estarían los electrones cargados negativamente. De carga son los electrones. Los electrones son partículas cargadas eléctricamente negativas que les gusta viajar, les gusta salirse, desprenderse del átomo, ¿no es verdad? Irse fuera del átomo. Entonces, un átomo que pierde un electrón, dada que si yo sumo la carga del núcleo con la carga de todos los electrones, sumo toda la carga del núcleo con la carga de todos los electrones, el átomo, la carga del átomo será nula. O sea, quiere decir que el átomo es neutro. Pero si el átomo pierde un electrón, quedará cargado positivamente, dado que perdió una partícula cargada negativamente. Y ese electrón se va a depositar en otro cuerpo y ese cuerpo, al ser, ¿verdad? Al ser alimentado por una partícula cargada negativamente, quedará cargado también negativamente. Quiere decir, en definitiva, que los electrones, las partículas negativas, son las que viajan. Y los protones y neutrones son renuentes a viajar. Quiere decir que un cuerpo le cederá a otro carga, pero generalmente le cede cargas negativas. Si un cuerpo cede cargas negativas, quedará cargado positivamente. Y el cuerpo que recibe las cargas negativas quedará cargado negativamente. Bien, aquí lo podemos observar. Aquí tenemos dos cuerpos. Un cuerpo que posee tantas cargas, posee 6 cargas negativas, posee 6 cargas positivas. Las cargas son iguales
nada más que distintos signos. Si yo sumo todas las cargas acá, las negativas se van a matar con las positivas, el cuerpo estaría neutro. No es que no posee carga, posee 6 cargas positivas y 6 cargas negativas, nada más que si las sumo todas ellas, el cuerpo estaría neutro. Lo mismo el cuerpo de la derecha. Este posee 3 cargas negativas y 3 cargas positivas. También estaría neutro. Si por alguna razón el cuerpo que está a la izquierda le regala al cuerpo que está a la derecha 3 de sus cargas negativas, entonces el cuerpo de la derecha que antes poseía 3, ahora quedará con 6 cargas negativas y tan solo 3 cargas positivas. Pero el cuerpo de la izquierda, que antes tenía 6 azules positivas, está hablando por teléfono, y poseía 6 cargas negativas, al perder 3 cargas negativas y habérselas transferido al otro cuerpo, el cuerpo de la izquierda quedará cargado positivamente porque posee 6 cargas positivas, pero tan solo 3 negativas. Y el cuerpo de la derecha queda cargado negativamente. ¿Por qué? Porque ahora, si antes poseía 3 cargas negativas, ahora posee 6 y tan solo 3 cargas positivas. De esa manera, chicos, entonces, no hay ni invento, ni creación de carga. O sea, que quiere decir que la carga no se puede crear ni se puede destruir. Simplemente hay transferencia de carga de un cuerpo al otro. Un cuerpo que pierde carga negativa quedará cargado positivamente. Un cuerpo que pierde cargas positivas quedará cargado negativamente. Un cuerpo que pierde carga negativa quedará cargado positivamente. Un cuerpo que recibe cargas positivas quedará cargado positivamente. Un cuerpo que recibe cargas negativas quedará cargado negativamente. No hay ninguna posibilidad de agarrar una varita mágica e inventar una carga. No existe la creación de las cargas en el universo y eso está comprobado científicamente. Simplemente un cuerpo le presta, le transfiere cargas al otro. ¿De acuerdo? Eso es, se conoce con el nombre de el principio de conservación de la carga. Es un principio fundamental dentro de la física. Y entonces las cargas no se crean ni se destruyen, solo existe transferencia de carga de un cuerpo a otro. Ese sería el resumen. Pero existen muchísimos tipos de cuerpos, pero los más fundamentales son aquellos materiales que se conocen con el nombre de conductores. Los materiales, digamos, una calle que está llena de baches, que está llena de imperfecciones, que está llena de protuberancia. Ningún conductor con su movilidad puede pasar por esa calle. Quiere decir que un cuerpo será conductor si es que permite que los transeúntes, que en este caso son electrones, puedan ir libremente por la calle. Todos los cuerpos conductores permiten que los electrones o las cargas puedan trajinar por su propio seno, por su propio interior, sin dificultad. ¿Qué es en consecuencia un conductor? Todos aquellos cuerpos que permiten que por ellos mismos interiormente trajinen las cargas sin dificultad. Existen muchos tipos de materiales que son conductores. Los metales, el latón, el bronce, el acero, el cobre, el hierro, el aluminio, todos los metales son buenos conductores. El agua es muy buen conductor. ¿De acuerdo? Entonces, especialmente los metales son muy buenos conductores. ¿Por qué? Porque ellos, dentro de sus átomos, debido a la composición de los átomos, tienen
electrones en exceso. Si tienen electrones en exceso, se pueden desprender. No les cuesta mucho desprenderse de ellos y por eso es que ellos pueden prestar sus electrones. Los electrones a lo largo de los cuerpos conductores trajinan libremente. Ahí tienen ustedes, miren una lata de refresco, un anillo, una arandela, un caño de bronce, una cucharilla, ¿verdad? Un perno, una tuerca o cualquier otro elemento constituido por un metal es muy buen conductor. Pero existen materiales que no les gusta que las cargas pudiesen trajinar a lo largo de ellos. No les interesa. Prácticamente no permiten que las cargas puedan moverse dentro de ellos. Ellos se llaman aislantes o dieléctricos. ¿Qué será un cuerpo aislante? Todo aquel cuerpo que no permite que las cargas trajinen dentro de él. Ambos cuerpos, los conductores y los aislantes o dieléctricos, son muy útiles. A ver, pongamos ejemplos de aislante, la madera. La madera es muy buen aislante. Los plásticos, cualquier elemento hecho de plástico es muy buen aislante. La cerámica, los ladrillos, las tejas, el ladrillo hueco, el adobito, las tejas coloniales, toditas, todos son materiales aislantes. Los textiles, ya sea que el textil sea natural o sea de polipropileno, es decir, de plástico, él es muy buen aislante. Por eso es que los cables eléctricos yo los puedo agarrar, por más que si yo tengo una lámpara, una plancha, que ella... Por favor, hay un micrófono y hay un perrito que está ladrando. Los últimos que han admitido, por favor, silencien su micrófono. Chicos, silencien su micrófono, no están atendiendo la clase. Ahorita el que no tiene el micrófono silenciado, lo voy a identificar, le pongo falta. Les decía entonces, por eso que un cable que estaría constituido internamente, si ustedes agarran un cuchillo y lo pelan el cable, tiene un conductor. El conductor es el cobre. Pero él está forrado por un aislante. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que si yo agarro el conductor desnudo, entonces me va a pegar una patada que capaz me mata. La corriente. Pero si lo agarro a través de el aislamiento o el material aislante, no me va a pasar nada porque ninguno de los electrones que están conduciéndose por el material que es conductor, no pueden atravesar el material plástico del cual el cable está recubierto. Esa es la función fundamental por la cual yo recubro, ¿no es verdad?, un cable. Una vez introducido el concepto de carga eléctrica, que les vuelvo a repetir, es un concepto fundamental, veremos la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es una ley universal. Hace aproximadamente 200 años fue introducida conceptualmente dentro de la física de la ley de Coulomb. Recientemente, 200 años no es mucho tiempo. La ley de Coulomb me permite obtener fuerza. Siempre aclarando que la fuerza es un vector. Recuerdan que cuando iniciamos las clases, la primera información que yo les envié fue la información de vectores, que obviamente se las envié simplemente para que ustedes hagan recuerdo del tratamiento vectorial, dado que lo vamos a usar en forma continua. La persona que no tiene los conceptos claros de vectores, los chicos que no tengan un claro concepto de los vectores, van a tener muchas dificultades en entender la materia y en poder resolverlos prácticos. Les decía entonces de que voy a conocer la fuerza que se generan entre dos partículas cargadas eléctricamente. En otras palabras, voy a poder conocer a través de la ley de Coulomb el módulo, la dirección y el sentido del vector fuerza.
Fíjense lo que les estoy remarcando. La fuerza solamente va a quedar bien identificada, cualquiera, ya sea la fuerza roja o la fuerza azul, va a quedar bien identificada si yo conozco su intensidad o módulo, su dirección y su sentido. Esta es hacia la derecha, la otra, la azul, es hacia la izquierda. Si es que dejo de conocer algo de eso, la fuerza no va a quedar perfectamente identificada. La ley de Coulomb me permite precisamente eso. Me permite conocer el vector fuerza. ¿Quién es esa fuerza? Una fuerza de origen eléctrico, o sea, una fuerza inventada, generada por dos partículas o dos cuerpos puntuales cargados eléctricamente, como en el caso del cuerpo rojo, que está cargado positivamente, y el cuerpo azul también está cargado positivamente. Si yo los acerco una distancia entre ambos cuerpos, tal como R, sobre el cuerpo azul se va a generar una fuerza roja. Y fíjense que hemos puesto una codificación de colores. Voy a reafirmar nuevamente lo que estoy diciendo. Sobre el cuerpo azul, cuya carga es Q2, se va a generar una fuerza roja, cuyo valor es F1. ¿Quién es esa fuerza roja? Una fuerza de origen eléctrico. ¿Quién la genera la fuerza F1 roja sobre el cuerpo azul? El cuerpo rojo, cargado, dado que ambos están cargados positivamente en este caso particular. Si lo decimos de otra manera, si es que acerco yo dos cuerpos puntuales en reposo, o sea, quiere decir sin movimiento, inmediatamente sobre ellos, si es que ellos estuviesen cargados, aparecerán fuerzas. ¿Qué fuerza? Fuerzas de origen eléctrico. ¿Cómo serán esas fuerzas? ¿Tendrán qué dirección tendrán? Tendrán la dirección de la recta de unión de ambos cuerpos. ¿Qué sentido tendrán? Serán de atracción o de repulsión según la naturaleza de las cargas. En este caso, F1 y F2 van a tratar de alejar los cuerpos, son fuerzas de repulsión. ¿Por qué? Porque los dos cuerpos están cargados con partículas puntuales cuya carga es positiva. Bien. F1 será la fuerza que el cuerpo rojo genera sobre el cuerpo azul. El cuerpo rojo generará una fuerza F1 roja. F2 azul será la carga que el cuerpo azul genera sobre el cuerpo rojo. ¿Por qué serán de repulsión? Porque ambos cuerpos tienen cargas del mismo signo. ¿Qué dirección tendrán ambas fuerzas? La dirección de la unión de ambos cuerpos. ¿Qué sentido tienen? De acuerdo al signo de las cargas. En este caso, dado que las cargas son positivas, se generan fuerzas de repulsión. Y obviamente ambos cuerpos van a tener diferentes cargas. Una de ellas, F2, es la reacción a F1 y F1 es la reacción a F2. Y ambos cuerpos estarán separados una distancia R. La fuerza F y la ley de Coulomb plantea algo fundamental. La fuerza F, verde en este caso, es una fuerza de origen eléctrico, de interacción eléctrica, que se genera entre quién? Entre dos cuerpos cargados eléctricamente. ¿Por qué están cargados? Porque uno posee la carga Q sub 1 y el otro posee la carga Q sub 2. ¿Y qué es la divisoria o en el cociente, lo que están divididos el producto de las cargas? Es la distancia de separación entre ambas cargas. Y multiplicado por un vector R que me marca, ¿no es verdad?, la dirección de la fuerza. Tienen esta dirección.
R, ustedes bien saben, ya han leído, ustedes supongo el apunte ese que les pasé de vectores, es un vector unitario y un vector unitario no es más que el vector dividido su propio módulo. Bien, R me está marcando esta dirección. Y obviamente, como F es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación entre los cuerpos, las cargas de Q1 y Q2, la constante de proporcionalidad será K. K es una constante de Coulomb. Quiere decir que la ley de Coulomb me permite calcular el vector fuerza. El vector fuerza será K, Q1, Q2, dividido la distancia de separación entre ambos cuerpos al cuadrado, multiplicado por el vector unitario, como habíamos comentado que el vector unitario es el propio vector dividido el módulo del mismo vector. Es un módulo, va a ser un vector cuyo módulo es la unidad. Esta será, me indica completamente, o me da completamente la certeza de poder calcular el vector fuerza. Ahora, de toda fuerza yo debo calcular su módulo. El módulo del vector fuerza será K por el valor absoluto de Q1, Q2 dividido a la distancia de separación al cuadrado de ambas. Quiere decir que está entre signo de valor absoluto, dado que el módulo de un vector, por definición de vector, siempre es positivo. Si Q1 fuese negativa y Q2 fuese positiva, entonces este producto sería negativo y sería el módulo del vector sería obviamente negativo y eso está prohibido dentro, ¿no es verdad?, de la definición propia de vectores que ya ustedes conocen muy bien. La constante K tiene un valor. Ese valor es un valor que está en función de las unidades. Nosotros vamos a elegir, o no de las unidades, del sistema de unidades. Nosotros vamos a elegir como sistema de unidades el sistema internacional para poder obtener un valor de K. Y le vamos a asignar una unidad, la cuarta unidad, porque ustedes bien saben que el sistema internacional tiene tres unidades fundamentales: unidad de masa, unidad de longitud y unidad de tiempo. No posee más. Todas las otras unidades son combinaciones de esas tres unidades. Pero introduciremos una de lo que estamos aprendiendo ahora. Vamos a asignar como unidad de la carga eléctrica al Coulomb. De ahora en adelante el Coulomb lo vamos a indicar con una C mayúscula. Hecho los reemplazos, despejado KK, la constante va a tener un valor en las unidades internacionales, que es 9.8 aproximadamente, 8.9875 por 10 a la novena Newton metro cuadrado, Coulomb a la menos 2. La aproximación en el vacío, ¿no? La aproximación es 9 por 10 a la novena Newton metro cuadrado, Coulomb a la menos 2, a los efectos prácticos da un resultado aceptable. K es una constante fundamental, o sea, la constante de Coulomb, que si damos los exámenes en forma presencial, que yo creo que en el mes de septiembre, octubre ya lo vamos a poder hacer, entonces lo que yo les ruego es que ustedes la traigan en su formulario. Les voy a permitir que traigan formularios de cada uno de los temas, de cada uno de los conceptos fundamentales que posteriormente se vayan introduciendo. Esto que estoy indicando ahorita con el cursor es precisamente una de las fórmulas fundamentales. Bien, K es un valor fundamental también. 9 por 10 a la novena Newton metro cuadrado, Coulomb a la menos 2, donde el Coulomb, Newton, unidad de fuerza, metro, unidad de longitud, Coulomb, unidad de carga eléctrica. Entonces, puedo yo obtener el vector fuerza y el módulo del vector fuerza.
Quiere decir que, en definitiva, la ley de Coulomb me permite obtener, sirve para obtener el vector fuerza y su módulo, ¿verdad? Y es perfectamente ilustrativa, clara al respecto. Haremos unos 4 problemitas, chicos, ya para ir concluyendo la clase y que nos sirva precisamente de diversión. El primer problema me plantea que sobre el eje X, sobre el eje X se ubican 4 cargas. Una cuyo valor es 7 por 10 a la menos 6 Coulomb. La otra, ¿verdad? Y que está ubicada en un punto Q sub 1 igual a 5 centímetros. La otra carga es Q sub 2 igual a 6 por 10 a la menos 6 Coulomb y está ubicada a una distancia del origen de 8 centímetros. La tercera carga es Q sub 3, que es 6 por 10 a la menos 6 Coulomb, está ubicada a una distancia del origen como 6 centímetros. Y una cuarta carga que se encuentra en el origen, cuyo valor es 12 por 10 a la menos 6 Coulomb. Bien, el problema lo podemos obtener acá. Tengo, ¿no es verdad? 4 cargas. Una carga Q sub 4, que está ubicada en el origen de coordenadas sobre el eje X. Las otras cargas, la roja Q sub 1, la azul Q sub 3 y la verde Q sub 2 estarían ubicadas sobre el eje X. Q sub 1 estaría ubicada a una distancia X1 igual a 5 centímetros a la izquierda del origen donde se encuentra Q sub 4. Q sub 3 estaría ubicada a una distancia X3 positiva del origen y lo propio Q sub 2. Me piden que yo calcule la fuerza que la carga roja, la carga azul y la carga verde en el origen que he llamado Q sub 4. A ver, vamos nuevamente a repetir el problema. ¿Qué me da el problema? Me da una recta que en este caso yo la hago coincidir con el eje X. Marco un origen de la recta, el origen del eje del sistema de ejes cartesianos y ortogonales. Ahí ubico una carga negra Q sub 4. Y también ubico una carga a la izquierda, a una distancia X1, una carga roja Q sub 1. A la derecha ubico 2 cargas, una Q sub 2 verde, distante a una distancia X2 verde, y una carga Q sub 3 azul, ¿no es verdad? A la derecha, distante a una distancia X3. Muy bien. Voy a poner los datos del problema. Los datos del problema son el valor de la constante de Coulomb, el valor de la distancia que, como está dado en centímetros, yo debo llevarla a las unidades internacionales. Las unidades internacionales no son los centímetros, sino los metros. Los centímetros los divido entre 100, me da 0.05 metros. Esta distancia, como es negativa, quiere decir que X1 se debe medir hacia la izquierda del lugar donde está Q sub 4, que es el origen de coordenadas. Llevo Q sub 1 a esa distancia X1, 0.05 metros. X2 serán 8 centímetros. Lo reduzco a metros. Y es la distancia entre Q sub 2 y Q sub 4. Fíjense, todas están referidas. X1 está referida al origen de coordenadas donde está Q sub 4. X2 lo propio y X3 también. Y por último, X3 es la distancia entre Q sub 3, ¿no es verdad? Y Q sub 4. Una vez he hecho eso, pongo el valor de cada una de las cargas. Q sub 1, 7 por 10 a la menos 6, Q sub 2, menos 6 por 10 a la menos 6, Q sub 3, 9 por 10 a la menos 6, Q sub 4, 12 por 10 a la menos 6. Datos del problema. Para poder resolver el problema, lo primero que debo hacer es plantear las expresiones útiles para la resolución. Voy a plantear primero la ley de Coulomb. Bien. Como ya reducí las unidades en Coulomb, en metro, las unidades de F seguro me van a dar en Newton.
Planteo, de acuerdo a la ley de Coulomb, planteo el valor de F1. Fíjense que F es igual a K, QQ' dividido la distancia de separación entre ambas cargas, entre QQ'. De esa manera, entonces, planteo F1, que va a ser, F1 va a ser igual a K, Q1, Q4, ¿verdad? Dividido entre X1. A ver, F1, ¿quién es? F1 será una fuerza que va a generar Q1 sobre Q4, una fuerza de origen eléctrico cuando Q1 se encuentra a una distancia X1 de Q4. Planteo las expresiones para cada una de las fuerzas. F2 será la fuerza que la carga azul generará sobre la carga Q4 y es K por Q2, Q4 sobre la distancia de separación entre Q2 y Q4. Y F3 será la fuerza que la carga Q3 genera sobre Q4. Ambas están separadas a una distancia X3 y por eso que F3 es azul. Lo podemos ver acá. Aquí lo grafiqué. F1, dado que la carga, fíjense en el cálculo, ¿qué es lo que estamos poniendo? El valor de Q1, la carga Q1, con su signo. El valor de Q4 con su signo que es positivo. El valor de Q2 con su signo que es negativo. Y el valor positivo. Eso me va a permitir dibujar la fuerza. Es fundamental. El peor ingeniero es aquel que no quiere, ni sabe, ni le interesa hacer un gráfico. Nunca se va a hacer entender por el personal si es que trabaja en una empresa. Si hace un gráfico rápidamente, el personal le va a entender y no va a quedar ninguna duda de las indicaciones que él está instruyendo. ¿Qué fuerza entonces producirá Q1 sobre Q4? Q1 es positivo, Q4 también es positivo, fuerza de repulsión. Van a tratar de alejar Q1 de Q4, esta entonces será, si Q1 es roja, será la fuerza roja que trata de alejar Q4 de Q1. La he dibujado, F1 llame, es la fuerza, F1 será la fuerza que Q1 está generando sobre la carga negra Q4. F1 será roja porque Q1 es rojo. ¿Por qué serán fuerzas de repulsión? Porque Q1 es positivo, Q4 también lo es. Pero Q2 es negativa y Q4 es positiva. Generarán fuerzas de atracción. Cargas de distintos signos se atraen entre sí. Q4 es positiva, Q2 es negativa. Generarán con fuerza la carga azul, generará fuerza de atracción. Tratará de atraer la carga Q4 hacia Q2. Como Q2 es negativa y es azul, F2, que será la fuerza que Q2 genera sobre Q4, también será de color azul. Pero Q3 es positiva y Q4 también es positiva. Entonces, Q3 positiva genera sobre Q4 fuerza de repulsión. Como Q3 es verde, F3, que es la fuerza que Q3 genera sobre Q4, será verde. Voy a hacer una suma vectorial, dado que la fuerza roja, la azul y la verde son vectores, pero ya los tengo dibujados. Observen ustedes que, dado que todas están sobre la misma línea, sobre el eje X, y la azul y la roja están hacia la derecha, pero la verde está hacia la izquierda, puedo calcular la fuerza y después voy a sumar vectorialmente la azul con la roja y le voy a subtraer o le voy a restar la verde. ¿De acuerdo? Muy bien. Calculo Q1. Ya hemos dicho que Q1, F1, perdón, es Q1, Q4 dividido la distancia de separación. F1 va a ser, F1 va a ser esta roja multiplicada por la negra dividida la distancia de separación entre ambas cargas que la he llamado X1.
Planteo eso, me da 324 newton. F2, la azul, va a ser la fuerza, va a ser el producto de la carga azul con la carga negra, multiplicado por K, dividido la distancia de separación entre ambas cargas, que he llamado X2 al cuadrado. Y F3 va a ser la fuerza 3 por la carga que genera la fuerza 3 sobre la carga 4, dividido la distancia de separación entre ambas cargas, entre la verde y la negra. Calculo y me da 270 newton. Y fíjense lo que hago. Habíamos dicho que esta y esta, dado que están apuntando hacia la derecha del eje X, la parte positiva del eje X, las debo sumar con signo positivo. La sumo. F1, la roja y la azul. La azul y la roja se van a sumar, ambas son positivas. Pero la verde es negativa. Se la sumo. Al final, la carga, la fuerza sobre la carga 4 va a ser 133 newton positiva. ¿Y porque es positiva? Está dirigida del origen hacia la derecha. Una vez hecha la suma vectorial. Se puede hacer esto, esa suma directa, porque las fuerzas son colineales, están sobre la misma recta. De esa manera puede calcular el vector fuerza. Fíjense, estoy diciendo, el vector fuerza es 133 newton, su módulo, y está dirigida del origen hacia la derecha. Bien, quedó perfectamente identificado el vector fuerza. Haremos otro problemita. Este problema me indica de que hay un triángulo rectángulo con catetos de longitudes A y B. ¿De acuerdo? Un triángulo rectángulo con catetos de longitudes A, la mayor, B. Es rectángulo porque aquí presenta 90 grados. Sobre este triángulo rectángulo hay 3 cargas, 4 cargas. Una carga negra Q4 en el vértice superior, una carga Q2 roja en el lugar donde se produce los 90 grados en ese vértice, una carga Q3 en el otro vértice verde, ¿verdad? Distante de Q1, una distancia tal como A, y una carga Q2 en el centro de la base del triángulo. Quiere decir que si desde acá hasta acá es A, desde acá hasta acá es A sobre 2, desde acá hasta acá es A sobre 2. Muy bien. Me piden, me dan el valor de Q1, me dan el valor de Q2, me dan el valor de Q3, me dan el valor de Q4, son datos del problema, me dan el valor de A, me dan el valor de B. Me dicen que yo debo calcular la fuerza de origen eléctrico que la roja, la azul y la verde van a producir sobre la negra. Es un problema en el cual los datos estarían el valor de Q1, el valor de Q2, el valor de Q3, el valor de Q4, las distancias A reducidas a metro, B reducidas a metro y la mitad de A, que es 0.25, dado que A es 0.05 debería, 0.0025 debería ser metro. Bien, porque son 5 centímetros. La fórmula a emplear es la ley de Coulomb, ¿no es verdad? QQ' dividido rectángulo por K a F. Planteo para F1. F1 va a ser una fuerza roja. Una fuerza roja. F1. Fíjense, F1 va a ser la fuerza que produce Q1 sobre la carga negra Q4. Pero Q1 es positiva y Q4, que está ubicada en este punto, es positiva. En consecuencia, van a generar una fuerza que trata de dejar ambas cargas, una fuerza F1 de repulsión entre la carga negra y la carga roja. ¿De acuerdo? El valor de esa fuerza lo tengo acá. Va a ser el valor de la constante de Coulomb, el producto de la fuerza que produce, de la carga que produce la fuerza, la roja sobre la negra, dividido a la distancia de separación al cuadrado entre la roja y la negra. Bien,
Lo mismo hago para F2, pero me voy y me fijo acá. F2, o sea, Q sub 2 es negativa y Q sub 4 es positiva. Generan fuerza de atracción, la fuerza azul. Vuelvo a repetir, Q sub 2 es positiva y Q sub 4 es negativa. La fuerza F2 azul será la fuerza de atracción entre una carga negativa y la carga positiva. F2 será la fuerza que Q sub 2 azul genera sobre la negra Q sub 4, cuyo valor lo puedo calcular mediante esta expresión que va a ser K, la carga azul por la carga negra, dividido la distancia de separación entre la carga azul y la carga negra. El módulo de la carga verde, que en todo caso la carga verde es Q sub 3, que es positiva, y Q sub 4 es positiva, generan fuerzas de repulsión. La he puesto a esa como con el nombre de F3, dado que es la fuerza 3 la que produce la fuerza sobre la carga 4. Tengo que hacer, aquí ya dibujé la fuerza. Está la fuerza roja sobre el eje positivo de la Y. Está la fuerza azul. Y está el cuarto cuadrante. Está la fuerza verde, F3 que llamé. Está en el segundo cuadrante. Debo hacer una suma vectorial. ¿De acuerdo? Es una suma vectorial la que yo deseo hacer. Voy a hacer una suma vectorial. ¿Bien? ¿De acuerdo? Porque no puedo sumar escalarmente la fuerza roja, la fuerza verde y la fuerza azul, dada que ellas son vectores. Voy a hacer una suma vectorial. Calculo ambas fuerzas. F1 tendrá un cierto valor, aplico su formulita. ¿No es verdad? 675 newton. F2 también aplico su formulita, hago los reemplazos de los valores, 185 newton. Y F3 será 439 newton. El módulo de la fuerza. El módulo de cada una de las fuerzas. Entonces, lo que debo hacer es una suma vectorial. Para hacer una suma vectorial, le voy a asignar acá el eje X y el eje Y. Y debo conocer el valor que la fuerza, ¿no es verdad? 3, alfa 3, forma con el eje X. Y el valor que la fuerza 2, que he llamado alfa 2, forma con el eje X. F1 forma 90 grados con el eje X. Entonces, ¿cómo calculo este y este ángulo? He calculado los módulos de la fuerza. Muy fácil. Hago funciones trigonométricas. Digo que la tangente de alfa 3 es B dividido A. La tangente de alfa 3, ¿no es verdad? Es B dividido A, porque este es alfa 3. La tangente va a ser el cateto opuesto dividido el adyacente. Este ángulo es el mismo que este. Este es el mismo que este. Se llaman por alternos entre paralelas. Pero la tangente de alfa 2 va a tener un cierto valor. Fíjense que si alfa 2 es este es 90 grados y este es tita. ¿De acuerdo? Entonces puedo calcular fácilmente mediante una función trigonométrica si la tangente de alfa 3b sobre A, alfa 3 es 39 grados. Y puedo calcular la tangente del ángulo tita. ¿Quién es el ángulo tita? Este ángulo, de este triángulo. De este triángulo. Calculo el ángulo tita como la tangente va a ser igual a A sobre 2, que es el cateto opuesto, dividido el cateto adyacente. Calculo tita. Vuelvo a repetir, tita es la tita lo calculo a través de la función tangente.
ser cateto opuesto dividido cateto adyacente. Calculo tita, me da que tita tiene un valor de 29 grados. Pero todo ángulo, la suma de sus ángulos internos son 90 grados. Quiere decir que 90 grados más este, ¿verdad? Serán 180 grados. La suma de sus ángulos internos, perdón, son 180 grados de cualquier triángulo. Este es 90 grados y este son otros 90 para que la suma de todos sea 180 grados. De esa manera puedo calcular el valor de alfa 2, 61 grados. Bien. Fíjense que tita y alfa 2 deben sumar 90 grados, dado que alfa 3, la verdad, dado que el otro ángulo es un ángulo recto, tiene 90 grados. Y hago sumatoria de X. Vamos a hacer la sumatoria de X. Observen ustedes. La sumatoria. ¿Quién va a poseer componentes según el eje X? La roja F1 no posee componentes según el eje X, es perpendicular al eje X y su componente es nula. F3 poseerá una componente según el eje X del lado negativo. F2 poseerá componentes según el eje X del lado positivo. Y eso debe ser igual a 0. Bien, hago la suma. F2 por el coseno de alfa 2 menos F3 por el coseno de alfa 3. Y también hago sumatoria de la Y. Va a ser esta, no tiene componente según el eje X, pero sí tiene componente y es ella misma porque está apoyada sobre el eje Y. Esta será F3 por el seno de alfa 3 en forma positiva. Esta componente y este componente de estas fuerzas son positivas. Sin embargo, F2 tiene componente negativa, será multiplicada por el seno de alfa 2. Cosa que he expresado acá. Y por último, hago la fuerza total, que es, según Pitágoras, el cuadrado de la componente según el eje X más el cuadrado de la componente según el eje Y, perdón, aquí está mal, del eje X y del eje Y, todo elevado a la 1 media. Aquí cuando le voy a pasar estos problemas, antes de pasárselo, se lo voy a corregir. Bien, porque la sumatoria del módulo, para poder obtener el módulo de las fuerzas, es la sumatoria de las componentes del eje X, y aquí no debería decir de X, sino Y. Van a perdonar. Hagamos otros problemas si es que les parece bien. En este caso se trata de un cuadrado. Yo tengo un cuadrado, ¿no es verdad? Un cuadrado, y en ese cuadrado tengo ubicada también una carga roja, una carga azul, Q2, una carga verde Q3 y una carga Q4 lila, color morado. Me piden que calcule que está en el centro del cuadrado, o sea, en la intersección de las diagonales del cuadrado, en la cual se encuentra Q, y Q1, Q2, Q3 y Q4 se encuentran en los vértices del cuadrado, cuya longitud del cuadrado es A, y la longitud de la diagonal del cuadrado la he llamado H. De esa manera, entonces, van a haber 4 fuerzas. Una fuerza roja sobre la carga Q, una fuerza verde, una fuerza azul y una fuerza lila. ¿Por qué 4 fuerzas? Porque son 4 las fuerzas que van a generar, ¿no es verdad?, cada una de ellas una fuerza de origen eléctrico sobre la carga. Ese es el planteamiento del problema. Me dan el valor de Q1, de Q2, de Q3 y de Q4. Me dan el valor de A. H lo puedo calcular a través de Pitágoras. He puesto los datos, el valor de cada una de las cargas, con su signo, ¿no es verdad? Y las fórmulas a emplear a través de la ley de Coulomb, ¿no es verdad? F1 será igual a Q1 por Q, donde Q1 es la carga 1 y Q es la carga sobre la cual Q1 va a producir una fuerza, y B al cuadrado, la verdad, es la distancia de separación. Bien. B al cuadrado. Muy bien. Observen ustedes que B al cuadrado va a ser H sobre 2.
¿verdad? La distancia de separación entre la fuerza donde se produce la carga y la carga que produce esa fuerza. Al fin y al cabo, en el cálculo, ¿verdad? Fíjense, dibujo la fuerza. Eso es fundamental que ustedes dibujen fuerza. Ustedes observen acá de que, ¿cómo será F1? ¿Quién es F1? Una fuerza. ¿Qué fuerza? La he dibujado con rojo. ¿Qué fuerza? La fuerza que la carga Q1 roja genera sobre la carga negra Q. ¿Cómo será esa fuerza? Será de atracción. ¿Por qué? Porque Q es positiva y Q es negativa. Lo mismo, ¿quién es F2? Una fuerza. Fuerza que la carga azul, positiva, Q2 genera sobre la carga negra Q. Si Q es negativa y Q2 es positiva, fuerza de atracción azul. ¿Quién es la verde? F3. ¿Quién es F3? La fuerza que sobre la carga Q, la carga Q3 negativa. Si Q3 es negativa y Q es negativa, fuerza de repulsión. F3 verde. ¿De acuerdo? Y por último, dibujo F4. ¿Quién es F4? La fuerza que la carga lila o la carga morada genera sobre la carga negra negativa Q. Pero Q es negativa y la lila es positiva. Fuerza de atracción. Muy bien. Planteo las expresiones, calculo las fuerzas, cada una con su valor. Ustedes harán el valor correspondiente. Observen ustedes que la longitud de esta diagonal de acá va a ser igual a sobre 2 al cuadrado más a sobre 2 al cuadrado. A sobre 2 al cuadrado más a sobre 2 al cuadrado. Bien, de esa manera calculo h sobre 2 al cuadrado, que sería desde acá hasta acá. Esta distancia de acá, que es la misma para todas las fuerzas, es a sobre 2 al cuadrado más a sobre 2 al cuadrado. Saco los valores de todo eso y observo. Y aquí, fíjense, esta y esta la puedo sumar. F1 y F2 son colineales. Están sobre la misma recta, las puedo sumar directamente como vectores. Y la morada y la verde también son colineales, las puedo sumar vectorialmente. Hago la suma, ¿verdad? Hago la suma. Pero observen ustedes, el valor de esta carga, ¿verdad? Y esta carga, la azul y la azul y la roja, dado que Q1 tiene el mismo valor que Q2, tendrán el mismo módulo, pero direcciones contrarias, sentidos contrarios. Se anulan entre sí. Tan solo me quedará la suma de esta en el cuarto cuadrante. Hago la suma y obtengo el valor del módulo de la fuerza total y el ángulo total, obviamente, 45 grados. ¿De acuerdo? Muy bien, con eso quedaría resuelto el problema 3. Y haremos un último problema ya de un rectángulo en el cual lo mismo, ¿no? ¿Verdad? En el rectángulo me dan 4 fuerzas, ¿sí? Una roja, una azul, una verde y una morada o lila. Y me dicen que yo calcule el valor de la carga 2, si es que, ¿verdad? Perdón, el valor de la carga 4, que no es dato del problema, si es que el valor de la carga 2, su componente horizontal, o lo que es lo mismo, la componente horizontal de la fuerza sobre la carga 2, será nula. La componente horizontal de la fuerza
sobre la carga 2 va a ser la componente horizontal de la suma de la fuerza roja, la lila y la verde. ¿Qué es lo que me hizo el problema? Me da 4 cargas. No me dan el valor de la carga 4. Me piden que yo calcule el valor de la carga 4 si la componente horizontal de la resultante de las fuerzas de origen eléctrico sobre la carga 2 es nula. Bien, entonces pongo todos los datos del problema, ¿verdad? Y pongo en los datos fíjense que no me dan el valor de la carga 4, me dan de la 1, de la 2, de la 3 y me dice que el valor de la componente horizontal de la carga 2 es 0. Muy bien. De esa manera, dibujo la fuerza. La carga 4, positiva. La carga 2, positiva. Debo encontrar la componente horizontal de la resultante. La carga 2 es positiva. Fuerza de repulsión, como Q4 es morada, la fuerza F4 va a ser morada. Q1 es negativa. Q2 es positiva. Fuerza de atracción. F1 rojo, dado que Q1 es rojo. Q3 va a generar una fuerza de atracción, dado que Q3 es negativa, Q2 es negativa. Fuerza de atracción. Tengo dibujada la fuerza. Este tita fácilmente lo puedo calcular como la tangente de B, perdón, dividido A. ¿De acuerdo? Me da 18 grados el valor de tita, que es B cateto opuesto a tita dividido cateto adyacente A de tita. 18 grados. Y la longitud L, que es A cuadrado más B cuadrado, el cuadrado es 0.025 metros al cuadrado. Y, no, ¿verdad? F1 no tiene componente según el eje X. Su componente es nula. Solamente van a generar componentes según el eje F3 y F4. Pero la suma de esa componente es 0. Hago sumatoria sobre el eje X y digo que en ambas fuerzas, estas y esta, solamente van a generar fuerzas según el eje X. Van a ser Q2 por Q4 dividido la distancia de separación entre Q2 y Q4, que es nula. Y por el coseno del ángulo θ. Por el coseno del ángulo θ. ¿De acuerdo? Si este es θ, este es θ. Y la otra directamente está sobre el eje X. F3 del lado negativo. Por eso es que la resto, ¿verdad? La fuerza, que va a ser igual a Q3 por Q2 dividido a sub 2, igual a 0. Inmediatamente de aquí me doy cuenta que K lo puedo factorizar y pasar a dividir al 0. El valor será, lo puedo despreciar. Pasé este término al otro miembro, simplifico K y despejo el valor de Q4. Puedo despejar el valor de Q4. Bien, chicos, creo que ha sido maratónica. Los problemas, en la anterior clase ustedes me los pidieron. Los voy a corregir ahorita mismo y se los voy a pasar. Por favor, su micrófono y quisiera, que si es que el que desee puede hacer algunas preguntas, yo con todo gusto se las puedo responder. No sé, ¿alguien desea algunas preguntas, desea hacer algunas preguntas, chicos? No se vayan a salir porque ahorita voy a ver cuántos participantes hay para poderle tomar la foto del millón, para después incluirlo en mi lista tema por tema. ¿Alguien puede habilitar su micrófono, por favor, y decirme si la clase fue entendible, chicos, por favor? Hola, cualquiera, anímese alguien. Buenas tardes, ingeniero. Sí se Bueno, entendió, sí. se logró entender todo. Se vio bien, no sé, algunos están con
Sí, Sí, ingeniero, se vio bien. Buenas tardes, ingeniero. Ahí sí, Sí, se se entendió. vio bien. Ya, entonces, chicos, les agradezco mucho la concurrencia. Lo que sí les voy a recomendar es que cuando se anoten, como yo tengo todos los participantes, algunos me dicen que se llaman Karen, otros me dicen que se llaman, me ponen solo su nombre, ¿ya? Esa es la recomendación. No me ponen solo su nombre porque no voy a saber su apellido. La segunda recomendación, y díganselo a su compañero, es que no me pongan el nombre y los dos apellidos. Pónganme primer apellido, ¿de acuerdo? Por favor, para que me sea más fácil en la toma de lista y yo no me equivoque y de repente le ponga ausente. Y por otra parte, no voy a admitir ninguno. Fíjense que hace apenas 2 minutos atrás hubo uno que quiso agregarse a la reunión, obviamente no lo dejé entrar. Entonces, nos vemos el próximo lunes, chicos. Enseguida van a tener la información de esto. ¿Tienen la información de vectores? ¿Alguien me puede decir, por favor, Ron Chávez? Sí, ingeniero, buenas tardes. ¿Información de vectores que usted envió u otra No, información? les había pasado un apunte de vectores, o sea que había escaneado de un libro. ¿La tienen? Sí, sí, ingeniero, Sí, lo mandó al sí, grupo. ingeniero, la tenemos. Ya. Y la información de ley de Coulomb y carga eléctrica también la tienen, ¿no? ¿Verdad? Si no, se la Ingeniero, voy a buenas mandar. tardes. Sí. ¿La tienen? Disculpe, Sí. ¿podría volver a mandar acerca de los vectores para los que recién se unieron al grupo, Con por todo favor? gusto. No, no, la voy a mandar al grupo, ¿no? Nuevamente, reiterativamente, y le voy a mandar digamos, escaneado de un libro de Stifler, toda esta información para como ustedes no pueden ir a la biblioteca, por lo menos tengan cómo basarse y poder leer. Ya. Los problemas Está bien. también se lo voy a pasar, chicos. No se salgan, por favor. Ahorita voy a ver cuántos participantes hay y luego le voy a sacar fotos para mi lista. Díganle a su compañero que no voy a admitir una persona que me aparezca en la última clase y pretenda dar los exámenes. No se lo voy a tomar. O sea, pasen esa voz, porque al final y al cabo no es porque yo quisiera que ustedes asistan, ¿no? Claro que me gustaría, pero lo que pasa es que esas son imposiciones de acuerdo a las normas de la Gabriel. ¿Bien? Y ustedes saben que no podemos nosotros, son 44 los participantes en esta reunión, 44% solamente asistidos, y de eh, voy a ver de tomarles, eh, obtener la lista correspondiente con una pequeña fotito. No se salgan todavía, chicos, por favor, porque se salen, ya no aparecen como participantes. Ya, chicos, les agradezco infinitamente. El próximo lunes yo voy a estar en horas tempranas, a las 4 en punto. Ya van a tener el ID y la contraseña, y el próximo tema que vamos a dar es campo eléctrico y ley de Gauss. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes en el horario que hemos pactado. Me salgo de la reunión. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego.